Amigas, buenos días. Buenos días. Hoy, 7 de noviembre, desde las instalaciones del Centro de Consejería Semillas de Esperanza en Zapopan, Jalisco, México. Y bueno, pues estamos caminando todo este año en atributos de Dios. Las perfecciones de Dios manifestadas a través de su palabra y cómo han apuntalado nuestros corazones, de cómo el pensar que el Dios del universo, el Todopoderoso, el Santo, justo, amoroso, misericordioso, extiende su mano para que nosotros hoy podamos conocerlo. Y la semana pasada Nayeli hablaba de que las escrituras nos enseñan que el creador y soberano Señor del universo es también el supremo legislador y juez. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Él es el legislador. Él es el que en medio de su santidad y en medio de su justicia, Él muestra que tiene, es todo recto, es equidad y que sus obras y sus juicios son correctos. Y bueno, amigas, pues vamos hoy a iniciar poniendo este tiempo en manos del Señor. Padre, te alabamos y reconocemos, Señor, que tú nos has permitido al equipo de Semillas de Esperanza y a cada una de las maestras poner esto delante de nuestros ojos, el poder conocerte cada día más, Señor. Gracias, Dios. Nuestros corazones han sido inundados de tu palabra y hoy te conocemos más que ayer. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de todo esto nos anima y nos da fortaleza para obedecerte, para buscarte, para querer tener una relación tan profunda con un Dios que nos ama y que se muestra de tantas y multiformes maneras para mostrarse y manifestarse a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque vemos que necesitamos todavía más de ti, Señor. Que cuando yo te conozco, eso me alienta y me anima a saber que tú sostienes mi vida. Gracias, Dios. Y Señor, prepara hoy nuestras mentes, prepara nuestros corazones para escuchar y para aprender juntas de que tú eres el juez. Tú eres un Dios que se manifiesta a través de que eres un juez. Y Señor, ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo a caminar juntas en esta enseñanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, pues, bienvenidas, amigas. Espero que tengas, miren, yo estoy muy chiqueada. Aquí tengo mi jugo verde y tengo también mi café. Y tómate un tiempo. Ojalá que puedas estar sentada con tu Biblia, tu cuaderno, tu café, tu té, tu jugo verde, pero con un corazón dispuesto a escuchar, ¿verdad? Que Dios ha revelado en las Escrituras su voluntad a cada una de nosotras. Y Él nos va a juzgar conforme al estándar que ha sido revelado. ¿En dónde ha sido revelado? Pues primeramente en la palabra. Ha sido revelado a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, el juicio de Dios, eso es lo que vamos a ver, cómo el juicio de Dios hacia el hombre no es injustificado o es cruel. Yo siempre que pienso en la palabra juez, no creas, siempre pienso en estos tribunales y en estos lugares donde hay una autoridad suprema en esa sala que tiene, me encanta ver esas películas, escenas o series donde hay juicios y sobre todo cuando son cosas de la vida real, en donde de una u otra forma Él es la autoridad suprema en ese lugar. Él decide en qué momento continuar, parar, y cuando alguien dice que está en contra de algo, alguno de los fiscales o de los abogados, el juez dice sí o no. En Él recae la responsabilidad suprema en ese momento de todo lo que va a suceder ahí. Qué impresión, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Y vemos muchos casos, ¿no? En donde los jueces han sido inclinados sus corazones hacia un lado, hacia el otro, porque claro que en el corazón del hombre se toma partido en medio de toda esta circunstancia. Bueno, pues ellos tienen que apoyarse muchas veces con un jurado, ¿verdad? Para poder
ver hacia dónde se van a dar las cosas dependiendo del juicio que se esté llevando a cabo. Pero me encanta pensar en que nosotros también tenemos un juez que se ha manifestado, ¿verdad?, de una manera clara y contundente de cómo va a ser este juicio, un Dios que un Dios que realmente tiene que juzgar la maldad, y no porque alguien se crea bueno o alguien se crea malo, sino que él ya lo ha establecido cuáles son exactamente las reglas del juego y lo ha puesto claro en su palabra. Un Dios que renuncia a juzgar la maldad no sería bueno o justo. En una creación donde la maldad no fuera refrenada y juzgada, pronto se destruiría a sí misma. Entonces, esto es lo que le da un orden a nuestra vida, y la realidad es que a mí me encanta saber las reglas del juego. Una de las cosas que a mí más de alguna manera me impactó en alguno de mis trabajos fue que mi jefe iba creando las reglas conforme se iban presentando los problemas, y se presentaban situaciones y cosas, y él iba cambiando las reglas a éramos como 100 personas que estábamos a su cargo. Y me acuerdo que un día me senté en su escritorio y le dije, mira, yo lo único que quiero entender es cuáles son las reglas aquí, ¿verdad? Si yo voy de incapacidad, ¿por qué el sueldo me llega una menor incapacidad? Bueno, pues porque me tenía con un sueldo más bajo en el seguro. ¿O por qué si pasa esto, tú reaccionas de cierta manera? Y me acuerdo que en un momento dado que yo había trabajado horas extras, pues no llegaba después de un mes esas semanas trabajadas y esas horas extras, y él dijo, yo voy a tomar de mi dinero y te lo voy a dar como un favor. Y yo le decía, es que eso no lo logro entender, o sea, dime bien las reglas de esto, ¿verdad? Porque entonces yo hoy te debo un favor cuando realmente pues era un derecho, ¿verdad? El pago de las horas extras. Entonces, algo que a mí siempre me ha creado una gran incertidumbre es no entender cuáles son esas reglas. Y lo que me encanta de la palabra, amigas, es que el Señor lo ha dicho de manera clara, ¿verdad? Él ha dicho, estas son mis reglas y así van a ser las cosas, y al final de los tiempos va a haber un juicio, y un juicio justo, un juicio donde Él va a ser el que va a llevar la última palabra en ese gran tribunal, y eso lo vamos a ver ahorita al final, ¿verdad? Entonces, recordemos que en lecciones anteriores vimos que Dios es santo, que es justo, y que en estos atributos que se presentan son una garantía eterna, inmutable. Es una garantía de que sus juicios siempre serán conforme a las normas más estrictas de equidad y de justicia. Y eso me hace descansar. Yo espero que a ti también, amiga, que tú puedas descansar y decir, si en este mundo has vivido injusticia, si en este mundo has vivido situaciones que se han presentado en donde tú has visto la maldad, la injusticia, la mentira, las cosas que dices, ¿cómo es posible, verdad, que se dé esto? Sí, es un mundo caído donde hay pecado y donde hay circunstancias, donde hay cosas chuecas, ¿verdad? Donde dices, ¿cómo es que en este juicio alguien pudo haber perdido de esta manera si estaba actuando conforme a verdad? ¿O cómo es que se dan situaciones tan fuertes en donde pareciera que la verdad y la rectitud quedan veladas, ¿verdad? Ante el engaño, el cohecho, la soberbia y muchas cosas que se pueden estar moviendo ahí. Pero entonces nosotros cuando vamos a su palabra y vemos, ¿verdad?, que para los juicios de Dios, los juicios de Dios son infalibles. Y debemos recordar que Dios es sumamente omnisciente. Él es uno de sus atributos, es una de sus perfecciones. Él es omnisciente. Él posee todo conocimiento. Y bueno, ¿y por qué estamos hablando de que Dios es omnisciente? Porque eso es algo fundamental, ¿verdad? Dentro de un atributo, dentro de ver que Él es juez, Él tiene un conocimiento totalmente perfecto de todo. O sea, Él no le tiene que ir a decir, yo cuando estoy viendo esos juicios, yo veo, ¿verdad?, cómo hay un fiscal, cómo hay un abogado defensor y cómo cada uno tiene que estar argumentando. Y pensaba esas escenas, ¿verdad?, donde el juez está tratando de entender, ¿verdad?, en esos argumentos. Y también he visto muchos casos en donde
todo depende de las pruebas que se otorguen. Entonces hay que convencer a un juez, hay que convencerle y él va inclinando la balanza dependiendo lo que se presente. Hace poco estaba viendo una serie donde trataba de un asesinato y el fiscal se había dado cuenta que él era el asesino y le dice, pero no tienes pruebas. Y él decía, y estaba con todo su equipo y decía, ya me lo confesó, pero no tengo las pruebas, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, por eso estamos hablando hoy de la omnisciencia de Dios, porque Él tiene todas las pruebas, Él sabe todo, Él ha visto absolutamente todo. Salmo 139, ¿verdad? Cuando lo recordamos, y que dice que para Él no hay nada oculto, que a donde vayamos, así vayamos a algún escondedero, Él ve absolutamente todo. Él no tiene alguien que ir a decirle que las cosas fueron de determinada manera porque su conocimiento es perfecto. Dios no tiene que investigar o descubrir esos hechos. Él conoce todas las cosas de nuestro pasado, de nuestro presente y aún de nuestro futuro. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Entonces, tenemos a un juez que todo lo sabe. Él conoce todas las cosas de manera inmediata, además. O sea, no es como, déjame ir a revisar el expediente, a ver cómo estuvo esto. No, él ya lo sabe de manera inmediata, de manera simultánea, de manera exhaustiva, sin ningún esfuerzo, porque además Él es Dios. Entonces no hay nada oculto para Dios. Dios no solo sabe los hechos, sino que también los interpreta con sabiduría y absoluta fidelidad. Porque muchas veces tú le estás diciendo a alguien, oye, las cosas fueron así, ¿verdad? Las cosas fueron de determinada manera. Ahorita estoy trabajando con varias aconsejadas las distorsiones cognitivas y nos damos cuenta que muchas veces la verdad la estamos interpretando de maneras equivocadas porque traemos formas de nuestra crianza, maneras en que a lo mejor alguna situación traumática o alguna forma errónea de pensar. Y cuando yo lo estoy pasando por ese filtro, pues eso va a traer una distorsión cognitiva, va a traer pensamientos que no van a ir conforme a la verdad. Dios no tiene ninguna distorsión, Él está viendo las cosas de manera sabia y con absoluta fidelidad. Entonces eso es una garantía de que sus juicios siempre serán perfectos. Y bueno, tú sabes que me encanta abrir la escritura junto contigo y yo espero que ahí tengas tu Biblia y que puedas abrir Job capítulo 37, verso 16. Job capítulo 37 y el versículo 16. Vamos a leer juntas, amigas. Y yo estoy ahora en Reina Valera, regreso ahorita a esta traducción. Y dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que, y ahora lo voy a leer en la versión de las Américas. ¿Sabes tú la posición de las densas? No sé por qué aquí, es que estoy leyendo mal, amigas. Totalmente mal, perdón. Estaba en Salmos y decía, ¿por qué esto no me cuadra? Pues porque estaba leyendo Salmos. Perdón. Pero lo voy a leer ahora de manera, ahora sí. Yo decía, esto no tiene absolutamente nada que ver, pero a lo mejor es por la traducción, porque, ok, dice, ¿has conocido tú la diferencia de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Wow. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto, con mayúsculas, dice, en sabiduría, ¿verdad? Él es el perfecto, Él es el Dios, está entero, completo, sin tacha, que no le falta nada. Ese es el Dios omnisciente, ese es el Dios que todo lo sabe. Y ahora sí vamos a los salmos. Salmo 147. Salmo 147, vamos a leer versículo 4 y 5. Dice,
Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es infinito, ¿verdad? Y infinito, ¿qué significa, amigas? Que es totalmente inmesurable, o que está más allá de toda cuenta, que no tiene fin, que es inescrutable, que es insondable e inalcanzable. Entonces, ese es el Dios, ¿verdad? El Dios todopoderoso que tiene un entendimiento infinito. Y eso, bueno, eso también puede ser muy bueno o a veces puede ser algo malo, ¿verdad? Cuando hago algo incorrecto y sé que estoy pecando y sé que estoy en una situación que no debe ser la que en obediencia al Señor, también eso debe dar un temor, ¿verdad? Señor, yo sé que estás viendo esto y eso me conmueve y digo, Señor, ayúdame a enderezar esto, perdóname, ¿verdad? Porque bueno, cuando hago las cosas bien y actúan los demás de manera injusta conmigo, yo digo, Señor, tú eres mi Dios de justicia, pero cuando es al revés, amigas, también eso debe darnos un temor santo, ¿no? De decir, Señor, ayúdame a hacer las cosas como tú quieres que las haga, perdóname. Y quiero, muchas veces hay que resarcir el daño, muchas veces hay que pedir perdón, o en otros momentos hay que realmente arreglar cosas que parecen difíciles e imposibles, pero para Dios nada lo es cuando nosotros estamos dispuestos a poner nuestro corazón, nuestra vida delante de Él, porque sabemos que Él es un Dios santo, justo, amoroso y dispuesto a ayudarnos en la parte que no podemos y a sembrar en nuestro corazón esos anhelos de hacer las cosas de manera recta, de manera correcta. Y vamos ahora a Isaías, ahí adelante, ¿verdad? Con el profeta Isaías. Y vamos a ver el capítulo 40, verso 28. 40, 28. Dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, Él no necesita, ¿verdad? Como yo te explicaba hace un momento, que le digamos nada, que vayas y le lleves el expediente, las pruebas, o mira mi caso, ¿verdad? Revísalo. Cuando yo veo que apelan y segunda sentencia, y bueno, yo no sé, son muchos términos jurídicos, ¿verdad? Que los conoce más mi esposo, Nayeli. Hay muchos abogados aquí en el centro de consejería. Ellos conocen perfecto todas estas cosas, pero aquí no se necesita porque su entendimiento es completo. No hay quien lo alcance. Entonces, vamos ahora a Job nuevamente. Vamos a regresar al libro de Job, pero ahora 34, 21 al 23. Y yo recuerdo Job, ¿verdad? Cuántas veces buscando justicia, ¿verdad? Clamando al Señor y diciéndole, mira, ve en qué condición estoy, con estos amigos que no le ayudaban para nada, y él buscando, ¿verdad? Que el Señor sea mi juez, que el Señor venga y él clarifique todo lo que está pasando. Job 34, 21 al 23 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Él está viendo absolutamente todo. Proverbios 5:21. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. O sea, él conoce absolutamente todos los detalles, todos los pasos que nosotros damos. Y en el 15:3, ahí enseguida de Proverbios, dice algo similar. Pero vamos a leerlos, amigas. 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces sí, Él nos está mirando a todos nosotros, ¿verdad? Está mirando cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas mal. En el 15:11, ahí mismo, dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová.
cuánto más los corazones de los hombres, nuestros corazones, ¿verdad? Y esto también es como importante, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Muchas veces yo le he dicho, Señor, ni siquiera logro yo entender, ¿verdad? Lo que está pasando aquí en mi corazón. ¿Cuántas veces le pregunto, tú conoces la intención, tú entiendes, ¿verdad? Lo que está ahí en lo profundo y por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago, verdad? En esta situación, en esta circunstancia, pero tú lo entiendes mejor que yo. Claro, Él lo sabe todo. Jeremías 17:10. Vamos ahora con el profeta Jeremías 17:10. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, escudriño la mente, ¿verdad? Absolutamente todo. Tu corazón, tu mente están al descubierto del Señor. Hebreos 4:13. Y mira, me encanta a mí leer mucha palabra, la escritura, porque yo podré decirte muchas cosas, pero realmente lo que va a convencerte y lo que va a mover tu corazón para que te lleves lo mejor de esta lección es la palabra. Entonces, Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, todas las cosas, ¿verdad? Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Según las escrituras, no hay profundidad o secreto del corazón del hombre que esté más allá del conocimiento de Dios. No hay nada, absolutamente nada. Nuestro corazón, nuestra mente, todos nosotros desnudos delante del Señor. Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 8:39. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces aquí está hablando de eso, ¿verdad? De un juez, de alguien que va a sopesar. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. O sea, Él no nos va a dar, ¿verdad? Lo que no merecemos, nos va a dar lo que merecemos conforme a nuestros caminos, cuyo corazón tú conoces. Wow. Amigas, esto merece un traguito de café. Ay, Señor. Pero bueno, hay esperanza, amigas. No te vayas, espérate hasta el final, ¿verdad? Porque de repente si dice uno, ay, Señor, todo lo que he hecho está desnudo delante de ti. A ti no te puedo engañar, ¿verdad? No hay nada, nada, lo bueno y lo malo. Mi corazón y mi mente revelado delante de ti, ¿verdad? Salmo 7:9. Salmo 7:9. Dice, perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Él conoce nuestros pensamientos que son vanidad. Y Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. O sea, yo siempre pienso, ¿verdad? Ay, Señor, esas cosas guardadas y escondidas, cuando leo el Evangelio en Lucas, ¿verdad? Que no guardemos cosas secretas y ocultas por hacer daño a los demás,
o cosas pecaminosas que son secretas porque se abrirán las ventanas y todo el mundo las oirá. Y aquí dice que el Señor conoce esos secretos que están escondidos. ¿Cuántos secretos a veces hay en nuestras familias, verdad? Que han hecho tanto daño y cosas que se han guardado, cosas pecaminosas y que han surgido de generación en generación y que tienen que ser reveladas y pedir perdón por esas cosas que tanto daño y muchas veces han causado por generaciones. Pensaba en estas cosas que muchas estorban a la vida de los que siguen de nosotros. Pero bueno, esto habla, ¿verdad? Que hay una garantía de que sus juicios siempre serán perfectos porque Él lo sabe, o sea, no va a haber una inclinación, ¿verdad? Que Él no sepa porque le faltaron datos. Él tiene todos los datos. Él es el juez divino. Y hemos repasado, bueno, la omnisciencia de Dios y vemos cómo Él es el juez justo que todo lo sabe y los atributos de la soberanía, de la santidad, de la justicia y el amor nos están hablando de que es un Dios que se preocupa por el bienestar de su creación. Él es soberano y Él debe de administrar de manera justa, recompensando el bien y castigando el mal, dándonos la seguridad de que Él hará conforme a lo que Él ha establecido y conforme a las más estrictas normas de justicia y de equidad. Amiga, debemos reconocer que el juicio de Dios al hombre no es injustificado, es cruel, sino es una consecuencia inevitable de su santo, de su carácter que es santo y que su carácter que es justo y una parte necesaria para su gobierno. Un Dios que renuncie a juzgar la maldad no sería bueno. Un Dios que renuncie a juzgar la maldad no sería justo. Una creación en donde la maldad no fuera refrenada, imagínate, ¿verdad? ¿Cómo sería que la maldad no fuera refrenada, que la maldad no fuera juzgada? Pronto se destruiría a sí misma. Vamos a leer en Génesis 18, 25. Génesis 18, 25. Dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Él lo va a hacer de manera justa. Él no va a gobernar, Él no está gobernando, ¿verdad? Sin saber que Él es el juez, Él gobierna y Él va a tomar una decisión. Dios no tiene una jurisdicción limitada, sino que será el veredicto final acerca de todos y cada uno de los seres humanos sobre esta tierra. En Hebreos 12:23, Hebreos 12:23, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y amigas, nosotros las que hemos llegado a salvación, ¿verdad? Las que hemos llegado a reconocer que Jesús murió en la cruz por cada una de nosotras, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que murió ahí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que hoy está ya a la diestra del Padre como nuestro abogado defensor. Nosotros somos llamados justos. Y eso es maravilloso, ¿eh? Como el Señor hoy, a través de creer el Evangelio, creer que la muerte sustituta que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, hoy nos puede llamar así, ¿verdad? Que dice como dice este versículo, que a todos, a la compañía a los espíritus de los justos hechos perfectos. Perfectos, ¿verdad? Gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, el juez de todos. Salmo 7:11. Y sé que te traigo por toda la Biblia, pero es un entrenamiento para domar la Biblia. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
¿Cuántas veces decimos, verdad? ¿Por qué la maldad sigue, verdad? Y este mundo no se detiene con esa maldad y cuando ya creen que hemos visto todos los pecados habidos y por haber nacen nuevas cosas y cosas pecaminosas que no dejan de sorprender a mi mente de cuánta maldad hay. Sí, pero el Señor lo está viendo todo y Él es el juez que juzgará a estas personas y juzgará esa maldad y delante de Él está esto y dice que Él está airado contra el impío todos los días. Timoteo 4:8. Timoteo. Sí, pero no te dije si era la primera o segunda, es la segunda. Segunda de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amiga, tú amas la venida del Señor. Yo la amo. Y recibiremos eso, ¿verdad? Por sus méritos. Yo de verdad anhelo esas coronas para ponerlas a los pies de mi Señor. Y decirle, Señor, aquí está, ¿verdad? Entonces dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todas las que aman su venida. Yo amo su venida y podemos decir hoy, Señor, ven pronto ya. Tú eres juez justo, justo en rectitud, eres un juez intachable. Isaías 30:18. Isaías 30:18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Eres bienaventurada, confías en él. Confías en él, eres bienaventurada. Entonces, él es el juez justo que nos habla hoy esta mañana para decirnos que esperemos en él, que él va a hacerlo, él va a actuar en esa justicia que lo caracteriza en todos los aspectos de su gobierno, el gobierno de Dios. Y de los nombres de Dios hemos aprendido que Él es el juez recto, que Él es justo. Y en Génesis 18:25 dice, Génesis 18:25, dice acá, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez justo de toda la tierra no hará hacer lo que es justo. Y lo habíamos visto hace un momento, pero finalmente lo que está ocurriendo aquí es que le pregunta a Abraham y le está haciendo esta pregunta que es retórica. ¿No hará justicia? ¿El juez justo no hará lo correcto? Y cuando le está preguntando a Abraham de esta manera retórica, es decir, espera una respuesta positiva. A lo largo de las edades, él ha aprobado que él es un Dios justo, cuyas obras y juicios son totalmente intachables. Están en contra de la determinación él no es un juez que se va a equivocar, no es un juez que va a inclinarse, dice Abraham, ¿verdad? No hará justicia. O sea, ¿cuántas veces estás viendo, verdad? A lo mejor en tu propia casa, cosas que dices, ¿cuándo va a acabar esto en mi familia extendida? ¿Cuándo va a acabar esta manera injusta que me han tratado? O una situación, ¿verdad? Relacional. ¿Por qué tengo este conflicto, verdad? Con mi madre, con mi padre, con mis hermanos. ¿Y por qué alguien en la familia toman partido, verdad? Y se empiezan a hacer cosas injustas. Y eso te duele en tu trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el trabajo no ocurren, ¿verdad? Un despido injustificado, una situación que te rebasa, a lo mejor el ascenso que tanto esperabas, o que te suban el sueldo, que te paguen lo correcto, o que tú puedas ejercer tu derecho, ¿verdad? En medio de lo que tú estás experimentando ahí en un ambiente laboral, o a lo mejor hasta en la iglesia, ¿verdad? Dices, ¿por qué tengo que pasar estas situaciones que son injustas en el ministerio, con las autoridades de la congregación? Y que tú sientes, ¿verdad? Esto es injusto.
pues el Señor viene y dice a través de Abraham de esta pregunta, ¿verdad? Él va a hacer lo correcto, su juicio va a ejecutarse. Y en algún momento de mi vida yo recuerdo que estaba pasando una situación de mucho conflicto y de mucho dolor y yo tenía varios argumentos, ¿verdad? Yo quería sacar así como las cartas y decir, mira, él es así, él es asado y él ha hecho aquello. Y me acuerdo que mi padre espiritual me detuvo y dijo, no hagas nada, Alma, no saques a la luz esos pecados que por alguna razón tú los conoces, de esas personas que están ejerciendo un juicio contra ti. No lo hagas, detente. Pero decía, pero yo lo sé y aparte, de alguna manera, alguna de las personas que ellos están ejerciendo ahorita esta injusticia sobre mí, tienen que saberlo, ¿verdad? Se los quiero echar en cara para que vean que están descalificados para ser las personas que puedan juzgarme a mí. Me dijo, no lo hagas, detente. Y es difícil a veces cuando tú sabes que tienes argumentos para decirle al otro, estás mal. Tú no tienes la autoridad moral para juzgarme, pero tú te detienes por amor al Señor, porque estás esperando en Él, que lo haga Él y no tú. Y esa es una de las mayores lecciones que aprendí en mi vida, detenerme y esperar. Y dice la palabra de Dios que su justicia resplandecerá como la luz de mediodía. Y así ocurrió. Me acuerdo que perfectamente un día que estaba orando en la sala, entró un rayo de luz de una manera impresionante así en la sala. Estaba la cortina entreabierta, no fue algo así, era algo lógico, pero entró un rayo de luz al mediodía. Me acuerdo que en ese momento recibí una llamada y alguien había levantado la voz, la persona más indefensa, la más que parecía que no iba a alzar su voz jamás, y dijo algunas cosas ahí sin yo saberlo, ¿verdad? Cuestionando por qué estaban haciendo ese juicio injusto contra mí. En fin, al final de cuentas, Dios sacó las cosas a la luz y sabes cómo se siente cuando el que pone orden y el que acomoda las cosas es Dios. Y cuando ves, ¿verdad?, que viene de su mano. Y entonces vi ese día y dije, Señor, es verdad. Tu justicia resplandece como la luz del mediodía. Y eso no tiene nombre, amigas. No quieras tú ejercer la justicia, ¿verdad?, por tu propia mano. No quieras tú esclarecer muchas veces cosas cuando sobre todo están tan enredadas. Deja que el Señor actúe. Deja que el Señor lo haga. Hay cosas que solo la mano de Dios puede traer, ¿verdad? La paz, la tranquilidad, la confianza y la seguridad que Él lo va a hacer en nuestras vidas. Algo de las mejores lecciones que aprendí de Cari Clark es guarda silencio, alma, en cosas que estén tan enredadas, en cosas espirituales, en cosas que tengan que ver, espera de la mano del Señor, en silencio y esperando. Y no es sencillo, yo lo sé, lo he vivido, he estado de ese lado, ¿verdad? Y es complejo, pero se puede hacer. Mira, lo pudo hacer conmigo y me quedé callada y el Señor lo hizo. Estoy segura que lo puede hacer en tu vida. En el Salmo 96, 10 al 13, Salmo 96, versículo 10 al 13, dice, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia, alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, Él es un Dios que va a juzgar con equidad, que eso significa con igualdad, con integridad. Lo va a hacer con justicia, es decir, con rectitud y precisión, y con fidelidad, que es firmeza y honestidad. En Isaías capítulo 5, acompáñame a Isaías. Isaías, me encanta el profeta Isaías. Tantas lecciones, ¿verdad?, que nos da Isaías. Y en Isaías capítulo 5
Vamos a ver el versículo 16. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Entonces el Señor viene, la verdad principal para que está comunicando en este texto es que el Señor será vindicado. Se demostrará que Él tiene la razón y no habrá duda de su justicia. El carácter santo de Dios será mostrado, que Él está actuando conforme a la equidad de sus juicios. Y ahora vamos a detenernos un momentito en Romanos capítulo 8, y ahorita ya vamos a descansar un poco, andar de aquí para allá, ¿verdad? Vamos a abrir ahí Romanos 8 y me encanta acá porque está hablando más que vencedores, así inicia, ¿verdad? Romanos 8, verso 28, y está poniendo, ¿verdad? Cosas muy claras aquí porque está hablando de que, si vemos el verso 28, lo voy a leer rápidamente para llegar al versículo que me interesa más, que es el 33, pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Y aquí arranca una pregunta. Y esta parte, aunque no está en el material de Paul Washer, de Conociendo al Dios Vivo, yo quiero hoy como que avancemos solamente un poco más, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Y cuál va a ser la respuesta de nosotros a esta situación que vamos a enfrentar? Porque, amigas, todos vamos a enfrentar ese juicio. Entonces, la pregunta que está haciendo aquí en el versículo 31 arranca con esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí está el corazón de lo que quiero hablar, ¿verdad? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, dice, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En una corte judicial hay varios individuos que deben de participar. Primeramente siempre habrá, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Un acusado. Porque, pues si no, ¿para qué? ¿En qué sentido tendría que hubiera un juicio si no hay un acusado? Frecuentemente hay un fiscal que, dependiendo del caso, el fiscal va a representar al gobierno. Y luego hay un juez. Entonces la pregunta que Pablo está haciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios, como lo sabemos, ¿verdad? Serán los posibles acusados, y es como si él estuviera preguntando, ¿dónde está el fiscal que ha de acusar a los escogidos de Dios? ¿Dónde está, verdad, el que los va a acusar? La palabra dice que Satanás es el acusador por excelencia, pero él no tiene autoridad para acusarnos. De hecho, desde el Antiguo Testamento ha sido revelado que a pesar de que él es el acusador, él no tiene autoridad para acusar a los hijos de Dios. Y quiero que me acompañes al libro de Zacarías, capítulo 3, porque estudiando esto, me impactó, ¿verdad? Que ahí tenemos una escena en donde aparece Josué, el sumo sacerdote. No estoy hablando de Josué, el que cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida, sino el sumo sacerdote que viene con el pueblo judío desde Babilonia en su primer regreso. Hubo 3 regresos, y aquí aquí está hablando Zacarías del primer regreso cuando vienen con Zorobabel. Entonces Josué está ahí en esta escena y es como una visión representando a toda la nación de Israel. Y vamos a ver el versículo 1, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Te das cuenta? Hay una escena aquí, tenemos una escena, hay una visión, y quiero que te metas un poquito en este momento lo que está ocurriendo. La visión, ¿verdad? El ángel del Señor representa a Cristo, y esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Y está Josué, que es el acusado. Recuerda que Josué está representando a la nación de Israel, ¿verdad? Como el sumo sacerdote. Entonces está siendo acusado ¿por quién? Por Satanás.
Y el ángel del Señor identificado como Cristo. Entonces, ¿qué piensas que hizo el ángel del Señor? Y esta es la escena, ¿verdad? Como el fiscal era Satanás y el ángel del Señor dijo a Satanás, y vamos al verso 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Wow, qué escena, ¿verdad? El Señor te reprenda, Satanás. Este es mi tizón, ¿verdad? Que ha arrebatado del incendio. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Entonces ahí estaba Josué, ¿verdad? Enfrentando esta situación. Vamos a avanzar, amigas, del 3 al 5. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué está pasando, verdad? Ahí estaba José representando a la nación de Israel, como te lo había dicho, y estaba Satanás trayendo a colación todos los pecados de la nación de Israel. ¿Cómo? Para que Dios, o sea, le está diciendo, mira, ve todo lo que ha hecho esta nación. ¿Para qué se los estaba echando en cara, verdad? Para que Dios desechara a su remanente de una vez y para siempre. Está echándole en cara todos los pecados. Esta es la nación sacerdotal que tú escogiste con todos estos pecados. Esta es tu nación escogida, y el ángel del Señor, ¿qué le dice? El Señor te reprenda, Satanás. Este es uno de mis elegidos. Es como un tizón arrebatado del fuego. ¡Wow! Es así como en la corte celestial hay una corte, ¿verdad? Habrá un juicio, va a haber un fiscal, pero Satanás no va a entrar en la corte celestial como fiscal. Él va a entrar como acusado, amigas. No te da paz. Imagínate cuántas cosas nos echaría en cara Satanás. Pero no va a ocurrir así. El fiscal será el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Así que estaremos en el último día ante el trono de Cristo. Pero resulta que el fiscal está a tu favor. El fiscal está a nuestro favor, amigas. Imagina una corte en que tú entres como acusado, pero estemos tranquilas. Cuando el fiscal se pare, él va a declarar a nuestro favor. Y el texto dice, ¿verdad? Cuando regresemos ahora sí otra vez a Romanos capítulo 8, dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar, amigas? La razón por la que el fiscal no te va a acusar en la corte celestial es porque somos las elegidas de Dios. Somos elegidas porque hemos volteado a ver a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Hemos reconocido en arrepentimiento y fe que Él murió en esa cruz por nosotros, que nosotros merecíamos morir ahí y eternamente, pero que por haber creído en fe y saber en arrepentimiento que nuestros pecados, ¿verdad? Hemos pedido perdón y le hemos dicho al Señor, sí quiero esa vida que tú me ofreces, ese nuevo corazón, y ser parte de tu familia en arrepentimiento y fe, no seremos acusadas. Él murió por ti y por mí. ¿Y cómo nos va a acusar? Si Él murió y derramó su sangre y nos limpió. En 1 Juan capítulo 2, en la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por esa razón no vamos a enfrentar ese juicio de esa manera, ¿verdad? Porque abogado tenemos. Cristo es nuestro abogado defensor. Y dice inmediatamente después que si alguien tiene pecado, ¿verdad? Abogado tenemos frente al Padre. Esto es increíble. Cuando yo peco, yo tengo un abogado frente al Padre. Que cuando lloro, Él dice, Padre, tenemos que ayudarlo porque, mira, ella no puede con su naturaleza caída. Está luchando y está pidiendo ayuda. Y yo derramé la sangre por su pecado. Abogado tenemos, amiga. Tú estás en una corte en donde el fiscal está a tu favor. ¿No te da paz esto? ¿No te da confianza? A mí me da tranquilidad y digo, Señor,
Tú has puesto las reglas muy claras. Yo no tengo que ir a convencerte ya de nada. Entonces, cuando vuelve a decir, ¿verdad? ¿Quién es el que condena? Verso 34. ¿Quién es el que condena en esa corte, verdad? ¿El juez? Nosotros lo sabemos, que el que va a condenar es el juez. Y dice enseguida el verso 34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow, esto merece café. Qué maravilla, hermanas. O sea, saber, ¿verdad? Lo que vamos a vivir, amigas, en medio de todo esto. El acusado podría ser yo, pero nadie nos va a acusar, porque ya dijimos que el fiscal que podría traer la acusación está a mi favor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22. Juan, capítulo 5, verso 22. Bueno, ya me emocioné tanto, ya no encuentro Juan. De verdad, a mí me conmueve pensar cómo Dios orquestó todo para nuestro favor. Cómo su plan es maravilloso y Él no ha dejado hilos sueltos, Él no ha dejado nada a la deriva. Todo concuerda y todo tiene un final en donde nos va a llevar, ¿verdad?, a la vida eterna con la confianza y la seguridad que vamos a enfrentar un juicio donde el fiscal y el juez están a nuestro favor. Entonces, Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces el Padre a nadie juzga. ¿Y cómo está esto? Sino que ha dado todo el juicio al Hijo. Es decir, que el fiscal y el juez son la misma persona. Y el fiscal está a favor tuyo y el juez está a favor tuyo. Entonces no hay acusación y no hay condenación. Esto es lo que pasa en Romanos 8. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús, no hay condenación y no la hay. Él murió para liberarnos de la condenación. ¿Y cómo nos va a condenar al final cuando no lo hizo al principio? Sino que nos liberó y no hay condenación y todo lo que Dios ha hecho por nosotras, imagínatelo. Vivir una vida, el Dios mismo del universo, siendo hombre, muriendo, ¿verdad? Para que nuestros pecados fueran borrados y entonces llegar a ese juicio y decir, no hay condenación. Imagínate todo esto. Cristo sentado a la diestra del Padre, pero cuando lleguemos, y lo dice en Apocalipsis, dice, Él estará de pie, porque Él está presto a defenderte, preparado para defenderte a la hora de cualquier acusación. Él es nuestro abogado defensor, intercediendo por cada una de nosotras, y no lo hace también el Espíritu Santo cuando está intercediendo abajo en la tierra desde nuestra morada. Él está intercediendo por nosotras. Amigas, ustedes han imaginado cómo es todo esto, cómo la Trinidad se ha invertido en nuestras vidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestados en medio de cada una de las situaciones y circunstancias, y a veces no lo vemos. Como el Espíritu Santo, nosotros somos morada del Espíritu Santo, tenemos a la diestra del Padre a un abogado defensor y un Padre amoroso que dice, eres mi hija, y que cuando enfrentemos todo esto, dice, yo estoy aquí contigo, no tengas temor, ¿verdad? Tú ya has pasado porque ahora yo te he perfeccionado en el perfecto amor de Cristo, porque eres mía, porque me perteneces, porque eres de mi familia, porque eres mi hija adoptada, amada, perdonada, aceptada, valiosa, y yo te he capacitado para llegar a este momento y hoy te estoy instruyendo para que lo creas y lo compartas y seas portavoz de todo lo que hemos aprendido juntas todo este año de los atributos y perfecciones de Dios. ¿No es maravilloso? ¿No te dan ganas de salir y decirle a los demás, wow, tenemos un Dios que nos ama con un amor inimaginable, inagotable? Que además el día que ¿cuánta gente tiene temor a la muerte, amigas? ¿Cuánta gente? Y cuando ves esto, dices, yo anhelo que el Señor venga por mí. Yo anhelo que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Ven pronto ya, Jesús, ¿verdad? A este mundo, ¿verdad? Caído, este mundo que necesita que tu gobierno sea establecido de una vez y para siempre. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a todo esto?
¿Qué diremos a todo esto? Dice Romanos capítulo 8. ¿Cómo vas a responder a todo lo que esta mañana el Señor ha hablado a través de su palabra en nuestras vidas? Dice Romanos 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Habla de 10 cosas, ¿verdad? Y algún día me gustaría solamente entrar en esta sección de Romanos y desmenuzarla con mucho más cuidado, cada una de las palabras y versículos, pero está hablando de eso, ¿verdad? Si una vez que nosotros nos hemos dado cuenta que ni siquiera ese juicio que vamos a enfrentar, ¿verdad? Vamos a salir bien libradas, tomadas de la mano de nuestro amado Jesús. Entonces, ¿quién te va a librar, ¿verdad? ¿Quién te separará de ese gran amor? ¿Cómo vamos a responder a todo esto en la corte judicial? El hijo está a nuestro favor, el fiscal y el juez van a dictar una sentencia. Segunda de Corintios 5:10 dice, Segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas y cada una vamos a comparecer ante este tribunal. Pero ¿cómo va a suceder ahora? Yo tengo paz, ¿verdad? Yo ya sé cómo va a ser eso. Nosotras tenemos las de ganar. Nosotras tenemos las de ganar porque estamos en Cristo. Tenemos la Trinidad entera invertida en una sola persona y esa persona eres tú. Romanos 8, del 31 al 34, está hablando de la obra de Dios. Romanos 8, del 35 al 39, está hablando, considera el amor de Dios. La obra de Dios está por nosotras, amiga. Él es un juez justo. Te damos gracias, Dios, esta mañana, Padre, porque leer todo esto en tu palabra, versículo tras versículo, en diferentes libros, formas, palabras que tú lo has manifestado en los libros de Salmos, Isaías, en Romanos, en los Evangelios, Juan. Todo esto, Señora, apunta a nuestro corazón para tener un piso firme, una seguridad y una confianza de a dónde iremos. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú eres el Dios omnisciente, Señor. Y esa es mi paz. Y esa es mi seguridad. Y esa es mi tranquilidad. Y yo oro por mis amigas, Señor, todas las que están en Cristo, pero también oro por aquellas que han de llegar o que su fe es todavía muy débil y que tienen miedo y desconfianza. Y, Señor, gracias porque tú dices en la carta de Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Señor, tú has trazado un camino, has puesto las reglas claras, no va a haber sorpresas. Tú eres el Dios que cumple, tú eres el Dios veraz. Y así como lo has dicho, así será. Y nuestros ojos lo verán. Te alabamos, Señor, esta mañana. Te bendigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos has mostrado juntas este día, Señor. Que podamos salir, Señor, a hablar a otros de este Dios tan maravilloso, inmutable, omnisciente, omnipresente, el Dios de justicia, el Dios que todo lo sabe y que nos llena de su amor inagotable. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, amigas, muchísimas gracias. Nos vemos en un momento en el Zoom y pues seguimos adelante, ¿verdad? Animadas y gozosas de saber a quién pertenecemos, a nuestro Dios de justicia. Gracias.